Continuamos aquí en el Mangú de la Mañana, señores, y vamos a tratar un tema muy importante porque a veces basamos nuestra vida desde la posición del ego y la vida entonces va difícil. Cuando la posicionamos desde el amor, el agradecimiento, pues las cosas cambian. Pero yo no soy quien para hablar de eso. Tenemos a nuestro experto psicólogo Roberto Díaz para que hablemos sobre egos heridos. Bienvenido, qué bueno Buenos tenerlo días. aquí con ese importantísimo tema. Muchísimas gracias, siempre es grato poder estar aquí, reflexionar junto a ustedes sobre algunos temas conductuales y emocionales. Y en esta ocasión hemos traído este tema sobre el ego. Así es, licenciado, pero ¿qué le parece si antes de desarrollar este tema, como solo usted sabe, leemos la carta que tienen para usted? Fabuloso. Adelante, producción. Estimado licenciado, le escribo esperando que se encuentre muy bien. Me dirijo a usted porque tengo una duda que me da vueltas en la cabeza y quería ver si me podía orientar un poco. Fíjese que el otro día tuve una diferencia muy fuerte con mi marido y entre los gritos y los reclamos, él me soltó de pronto que yo lo que tengo es el ego herido. Yo, en ese momento no quise contestarle para no darle el gusto de que supiera que yo no entendía, pero la verdad es que me quedé muy preocupada. No sé si me quiso decir que yo soy orgullosa o si es que tengo algo malo que no se me nota por fuera. A veces siento que por más que me esfuerzo en la casa, él no me valora. Y cuando me defiendo, él sale con esas frases de libros. Yo quisiera saber, por favor, qué significa tener el ego herido. No quisiera que esto fuera a afectar más mi matrimonio porque ya yo estoy mayor y lo que quiero es paz. Le agradezco de antemano su atención y que me explique con palabras sencillas para poder entenderle bien. Gracias, licenciado. Estimado licenciado. Ahí usted ve el ego herido. Ay, Dios mío. Yo no quiero tener el ego herido, pero ¿qué es eso, Roberto? ¿Qué es el ego herido y qué es el ego? Excelente. Bien, el ego siempre o desde un principio hace referencia al yo. Y de hecho es la base del amor y la autoestima. El amor propio y la autoestima. La gente, cuando se habla de ego, siempre cree que es algo malo. De hecho, hay un libro escrito con temas interesantísimos acerca de que el ego es el enemigo. Todos tenemos ego, entonces. Todos tenemos ego. Lo único que existen personas con un ego herido no curado. ¿Y eso qué quiere decir? Bien, excelente. Voy para allá. Pero como bien le decía, parto de la base fundamental de lo que tiene que ver con la psicología. Recordemos la teoría del yo, el super yo y el ello de Sigmund Freud. Precisamente el ego, refiriéndose al yo, es el equilibrio en estos deseos desenfrenados del individuo, esas tendencias primitivas del individuo. El ego va a entrar a ser el equilibrio entre el yo, el ello y el super yo más bien. El ellos y el super yo. Okay. Bien, partiendo de ahí, todos nosotros en algún momento de nuestra vida seremos heridos. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, todos. Porque hay diferentes tipos de herida. Vamos a lo real para extrapolarlo a lo emocional. ¿Qué es una herida? Es un golpe. Existen diferentes tipos de herida, contusiones, heridas cortantes, que van a causar una reacción en nuestro sistema, ¿verdad? Pero esa reacción que tiene nuestro cuerpo frente a una herida es un proceso, de hecho, de curación o cicatrización. Recuerden que primero viene lo que los médicos llamarían la hemeostasis o la parte de donde la sangre corre, pero que si se va de manera no controlada puede generar una hemorragia y producirnos la muerte. Pero también hay un proceso de inflamación en el cuerpo. Todos estos son procesos de curación o cicatrización. Extrapolando esto a lo emocional, dije que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a ser heridos, ya sea intencional o no. Okay. También hay heridas que son necesarias. Por ejemplo, cuando los médicos deciden extirpar un tumor de un ser humano, hay una agresión al cuerpo del individuo. Es una herida, aunque sea para curar. A veces nuestros padres, con una corrección, una palabra, puede herir
nuestras emociones, no entendiéndolo en el momento, pero sí más adelante. Ahora bien, cuando un individuo siente que su ego es herido, tiene una reacción emocional frente a esta situación. Cuando más la gente necesita del otro es cuando más se esconde. Supongamos, si pon una mano por acá, va a ver. Si tienes una herida en esta mano y yo voy a poner mi teléfono, ¿qué tú haces? La retiro rápidamente, no me retira. vayas a lastimar. Es un mecanismo de defensa. Pero lo único que este mecanismo a veces no ocurre de la manera más correcta en el individuo, generando este mecanismo de defensa o autodefensa. A veces el individuo todo lo ve como una amenaza. Pero espérate, perdóname, Roberto. Bien. Para ir mal paso. El individuo lo ve como toda una amenaza, todo como una Puede amenaza verlo. porque está herido. Sí. O sea, estoy pueden herida lastimar. y tengo que cuidarme de alguna manera u otra. Tengo que Y poner eso una no raya- coraza. Eso no raya ya en que estoy medio paranoica, así creo que todo me va a herir. De hecho, recuerden que una herida emocional puede generar un trauma. ¿Qué pasa? ¿Dónde el ego es dañino? El ego es dañino cuando cae en el ismo. Abúndame, ¿Cómo ¿qué es así? el ismo? El istmo de Samana. El ismo, el egocentrismo, el egoísmo El yoísmo. El yoísmo. puede guiarnos o caer en el narcisismo. Sismo, ese iba yo también. Ese sufijo Peligrosísimo. del ismo que tiene o está relacionado con doctrina, sistema o movimiento, por eso ustedes van a escuchar el islamismo, cristianismo, claro, eso no son malos, pero cuando el individuo quiere centrar toda la atención en él, o llamar la atención a como dé lugar, que si él no está, de hecho puede crear el efecto IKEA. ¿Cómo así? El efecto IKEA es un sesgo que tienen algunos individuos que si yo no soy el que armo esta mesa o participo en armar, funciona. no funciona, no está bueno, no sirve, Claro. porque yo no estuve. Claro. Entonces, también esa parte, de hecho, un ego herido hace que el individuo sea menos empático. No me interesa los sufrimientos de los demás, me centro en mi único y propio beneficio. Eso es la manifestación de un ego herido. Recuerden que el sistema del cuerpo del ser humano frente a una herida va a generar mecanismos de defensa. defensa. Pero hay algo muy importante. ¿Ustedes sabían que en el proceso de curación de una herida se generan lastimaduras? ¿Cómo así? Sencillo. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que a veces te dicen, no me toque este tema? Ajá. Porque Claro, exploto si me lo claro. tocas. Porque la herida todavía está abierta, Sí, señor. porque puede generarle lastimadura. Recuerden que hay heridas, pero también hay lastimaduras y hay personas que son expertos lastimando a los heridos. Consciente o inconscientemente, Sí, claro. a propósito o no. A veces lo hacen consciente, en otras ocasiones inconsciente. De hecho, uno de los puntos de poder sanar heridas emocionales es tú reconocer de dónde vino la herida. Por eso es que los médicos, cuando llega un herido, quieren saber en qué circunstancia, con qué instrumento fue herido, qué fue lo que pasó para poder tener un correcto abordaje. Pero hay personas que no quieren ni siquiera en terapia que le toquen eso los iba. temas. ¿Y cómo puedo entonces yo lidiar con alguien que tiene un ego herido y no lo reconoce? Es complicado, porque a veces, y qué bueno que tocaste este punto, me fascinan las conversaciones que tengo con ustedes. esta tripleta de ¿Ustedes chicas, sabían claro. que el escudo puede causar heridas similares al de la espada o más peligrosas que la espada? Cuéntenos más, por favor. Por esa Me razón gustó es que eso. el individuo que esté herido es aquel que te dice no confío ni en mis propias sombras. Y a veces claro. el que está herido, tú te le acercas por atrás, se espanta y te puede dar un golpe. Pero entonces, ¿cómo escudarse Entonces, tanto si hace daño a sí mismo, tanto o más que quien lo quiere lastimar? Cuando, repíteme esa parte, Lo que vamos. usted decía, que el escudarse a veces Sí. te hace el escudo hace más daño a veces que la misma espada, el escudo que usa, Sí, que usa sí. para protegerse. Ajá. ¿Cómo escudándose se lastima igual o más? No te lastimas a ti, lastimas a otro. Porque Por pongo eso es una que los barrera. traumas a veces generan situaciones. Y
Y ¿sabe qué, licenciado? Yo me atrevería a decir que de alguna manera sí se lastima uno también porque te Puede. cohibes de tener una Puede. relación sana, te Sí. cohibes de dejarte Claro. querer. Emocionalmente sí. Sí, te atas de vivir No solo libremente. eso. No, y yo, Sí. perdón, pero es que antes que se me olvide la idea, ¿Cómo no? pasa mucho también que ese tipo de personas dicen, ay, pero es que todo el mundo me odia, todos la tienen en mi contra. Y usted no se da cuenta que el problema es usted. Bien. Si todo el mundo piensa igual, hay un fallido. Hay que Exacto. revisarse, ¿verdad? Recuerden que dije, todos en algún momento vamos a ser heridos, ya sea intencional o no. Exacto. Vamos a ser heridos por una razón u otra, pero que hay heridas que son necesarias. Sin embargo, le voy a decir algo que quizás las va a espantar un poco. Ay, Dios mío. A ver. ¿Ustedes sabían que hay heridas con las que nosotros debemos aprender a vivir? Por ejemplo, Claro. Vamos a poner un ejemplo en lo real y luego lo extrapolamos a lo emocional. Ok. Ajá. Bien. Hay personas que le han disparado y tienen un proyectil incrustado en cierta cuerpo. área de su cuerpo, que es tan peligroso el hacer una cirugía que los médicos prefieren Dejarlo dejarlo ahí. ahí. Ajá. ¿Cierto? Incrustado, Ok. sí. señor. Extrapolémoslo a lo Almohada emocional. en el cráneo. por ejemplo. Nosotros hemos tenido pérdidas. Nosotros no superamos en sí esas pérdidas, pero aprendemos. Por eso es que en tanatología, en manejo de duelo, te dicen que se integra. Claro. Aprendemos a integrar esto Pero no se a nuestra supera. vida. No se supera. Aunque no se supere, yo creo que hay un momento en que la vida A ver. te va quitando como tantos seres queridos que llega un momento en que tú dices, mira, esto lo pongo como parte de vivir, porque Precisamente, realmente la integración, exactamente, la integración. porque ya es parte de la vida Sí. cuando perdemos seres amados. Eso es así. ¿Cómo puedo yo Heridas, superar? ¿Cómo heridas. puedo yo ir donde usted para manejar este tema de mi ego herido, darme cuenta que debo superarlo? El primer paso es reconocer. Por eso Sócrates, a propósito del ego, él habla de que, o manejarlo desde el autoconocimiento. Saber cuáles son tus traumas, saber cuáles son las cosas que te han causado heridas, no reprimir. De hecho, hay algo muy importante y creo que en algún momento deberíamos nosotros hablar de las lágrimas, qué son, su importancia y todo lo demás. ¿Por qué lloramos? Por dolor, de alegría, cuando nos toca, ¿verdad? Esta emoción. Ustedes saben que las lágrimas producen endorfinas, que precisamente son neurotransmisores, que producen, Que me sanan. que te sanan Claro. y te dan esa sensación de bienestar en medio del dolor. Esas hormonas nos ayudan a calmar el dolor. Por eso es que yo no voy de acuerdo cuando me dicen que los hombres no lloran. Claro, no va a estar con lágrimas de cocodrilo. Ustedes saben que los cocodrilos se les salen las lágrimas cuando están comiendo. Por eso es como hay personas con Lágrimas lágrimas de hipócritas. hipocresía. Ajá. No, ese tipo de lágrima no, sino las lágrimas que salen espontáneamente, no reprimirla, que eso también sana. Saber o aprender a perdonar. El perdón es un proceso. No es que yo digo yo perdono y con todo clavado acá. No es fácil. El ego herido es lo que no nos permite reconocer nuestros errores. El ego herido es el que cree que siempre tiene que ganar, no se puede perder, desconociendo que a veces perdiendo usted gana. El ego herido es el que nos hace emitir juicio a priori, no preguntar el porqué de las cosas. El ego herido actúa como aquel fariseo que dice yo ofrendo, yo esto, yo aquello, y no es un poquito flexible, nos hace ser demasiado radicales. El ego herido es lo que no nos permite levantarnos cuando nos caemos porque no aprendimos quizás a decir no o a perder. El ego herido en muchas ocasiones termina aplastándonos a nosotros mismos por no Excelente. reconocer nuestros errores. Excelente, licenciado. Y a veces reaccionamos a la defensiva sin necesidad, Dios mío. Vamos a fluir, vamos a observar y a observarnos a nosotros también. Recuerden seguir al licenciado en sus redes sociales, @RobertoDíazFM. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, Siempre querido es grato licenciado. estar por acá. Un abrazote. Seguimos con más del Mangú de la Mañana.